Bueno, muy bien, Pablo, vamos a recibirle a Minero, que tiene una hermosa historia, ¿eh? Sí, que tiene que ver con el deporte y con otras cosas. Emi, ¿cómo Sí, estás? tiene que ver con el rugby, con el deporte, con la superación y con un día muy especial porque hoy, Nelson Ayome Vos, es el Día Mundial del Riñón. Así es. ¿Sí? Efectivamente, un día importante en cuanto día... a la cantidad de gente que sufre enfermedades renales es mucha, sí, y lo que significa en cuanto al trasplante como posibilidad de recuperación para aquellos que sufren una enfermedad terminal del riñón. Pero claro que riñones, sí. ¿no? Bueno, vamos a contar un poquito antes de pasar a él, una introducción de su historia. Ajá. Estamos hablando de Juan Pablo Galardi. Juan Pablo fue jugador de rugby, de VA, actualmente es entrenador de la M15, Paula, vos que tenés Los menores. Los menores de De 15 15 años. años. Pero con una particularidad. Él nació con un problema renal que se le detectó a los 18 meses y a partir de allí tuvo problemas renales que no le impidieron jugar al rugby y terminó a los 25 años con un trasplante de riñón. Por primera vez en su vida, por supuesto. Y la donante era su mamá, que era compatible. Se hizo la compatibilidad con toda la familia y la más compatible era su madre. Esto ocurrió en el año 2006. A partir de ese momento, todo más o menos empezó a funcionar hasta que en el año 2011, ¿sí?, su mamá fallece, muere. Automáticamente, y él lo va a contar, el riñón empieza a ser rechazado por el cuerpo de Juan Pablo. Después de tantos años. Después de tantos años. Y después de ese rechazo, tuvo que empezar ya con las diálisis que lo llevan a estar actualmente dializado 3 veces por semana, con un promedio de 4 horas por semana. 4 horas por día. Por día. Vamos a verlo a Juan Pablo, lo vamos a conocer y después seguimos hablando. Ya mismo. Dale. Mis padres, los dos se ofrecieron para ser donantes, y después de un estudio de compatibilidad de los dos, resultó que la mejor donante de los dos era mi mamá. Y me donó el riñón, nos trasplantamos en 2006. Y dentro de este proceso, ¿cómo fue para vos, tu mamá? ¿Hubo otro tipo de vínculo a partir de esa donación? Totalmente, sí. Totalmente. Un vínculo adicional muy fuerte, que hasta hoy en día, que ella ya no está con nosotros, siento que me acompaña. Pero después empezaste a tener otra vez problemas. Sí, en realidad yo siempre le doy como una razón mística y una razón médica. La razón médica fue que mi cuerpo empezó a rechazar el órgano. Y la mística es que justo empecé a rechazar el órgano cuando se me murió mi vieja. Creo que parte de esa conexión venía por ahí. A partir del momento de que rechazo el riñón, entro en diálisis, que yo lo hago 3 veces por semana. ¿Y cómo es ese proceso para vos de espera? Y es un proceso con muchos altibajos. En verdad es muy importante que la gente, digamos, se siente en la mesa en su casa con su familia y lo charlen. Porque si uno lo habla racionalmente, creo que no hay razones que impidan que uno pueda donar los órganos. Además, sos entrenador con todos los valores que tiene el rugby para chicos menores de 15 años. ¿Cómo ellos toman tu problema? Bueno, hay muchos de ellos, muchos que se están enterando hoy. Yo al principio no lo quería contar, pero ya se dio muchas veces, sobre todo en giras donde las charlas son un poco más largas, se dio la posibilidad de hablar y de contarles realmente la situación, y que un poco a la larga depende de ellos. El día de mañana, cuando ellos sean grandes, de que ellos cuando tomen la decisión de donar o no donar, también va a depender de ellos. Y he recibido una respuesta muy, muy buena, sobre todo en los más chicos, más que en los más grandes. Qué historia, sobre todo en los más chicos no ha recibido una actitud positiva en cuanto a donación que en relación a los más grandes, ¿no? Que son más... Hay que decir que hoy en día esperan 6.000 personas un trasplante de riñón. Es altísimo. Está bien que puede ser un donante vivo, ¿no? Sí, Familiar sí. O alguien, digamos, a través de la justicia, pero la realidad es que de riñones, de corazón, de lo que fuere, se necesitan donantes en la Argentina. Hoy, que es el Día Mundial del Riñón, el lema es la obesidad. Claro. Y entre los puntos que cuenta la información, dice que la gente que es obesa, el 83% tiene probabilidades de tener
una enfermedad renal a lo largo de su vida. Así que... Efectivamente, esto es algo que no se... La obesidad no estaba incluida hasta hace unos años como factor de riesgo. Hoy sí, porque se estudió muy bien. El tema que tiene el riñón, las otras afecciones predisponentes son la hipertensión y la diabetes, es que es un órgano silencioso. Es decir, el corazón cuando tiene algún problema da síntomas que son notables, o el dolor, o la palpitación, o algo. El riñón, uno puede que... ¿Qué síntomas hay de que no está funcionando bien el riñón? Lo que fundamentalmente a veces se detecta a través de una persona que llega con un cansancio progresivo y demás, y se ve si tiene algún factor de riesgo y aparece una falla renal, ¿no es cierto? Obviamente, si tiene un cuadro de sangre en la orina, hematuria, claro, más ahí algo sí, más. Y algo, pero muchas veces es silencioso y no aparece nada, ¿no? La sal para el riñón es fatal, ¿no? Mucha sal es malo, efectivamente. El consumo elevado de sal es malo, sobre todo por temas de la hipertensión, ¿no es cierto? Así que los que son hipertensos, los que son diabéticos, sí, deben cuidarse mucho, porque repito, y es muy interesante lo que decía Pablo, importante, y vos también, es un órgano silencioso. Claro. Cuando se llega a veces al diagnóstico es tarde, porque uno dice, pero mire, yo no sentía nada específico y a lo mejor el médico no estuvo alerta para testearlo, por lo tanto es importante estar alerta a esta cosa. Este muchacho tuvo un síndrome urémico molítico. Sí, a los 18 meses se le detectó, lo que pasa que en ese momento era... alrededor de 1983, claro, no se conocía tanto. Era poco conocido. Sí, a partir de allí, bueno, terminó en este primer trasplante y ahora necesita un segundo trasplante. Claro, quedó con una insuficiencia renal. El síndrome urémico hemolítico, el problema que produce es que la hemólisis, que es la destrucción del glóbulo rojo, es, para ponerlo en forma gráfica, es como si tapara los tubulitos por los cuales el riñón filtra las toxinas. Entonces, claro, al taparse el riñón queda insuficiente, efectivamente, ¿cierto? Nelson, vos hablabas recién de los síntomas, y en los análisis que uno hace regularmente, anualmente, ¿aparece algo en análisis de sangre? Por eso la rutina. Hay un análisis que se pide, que es la creatinina. Ajá. La creatinina es la sustancia que es la indicadora de cómo funciona el riñón, ¿no? Y por eso esto está incluido en los chequeos de rutina de las personas, porque puede ocurrir que una persona se encuentra con una creatinina alta y puede decir, mire, no siento absolutamente nada. Sobre todo es importante para las personas que están en los grupos de riesgo, que repetimos son los obesos, los hipertensos y los diabéticos. Y un tema que a mí me gusta siempre mencionar cuando hablamos de donación de órganos es esto de hablarlo en casa, ¿no? Sí, de expresar uno el deseo de ser donante de órganos, porque a veces uno lo puede tener expresado en el papel, pero la última palabra la tiene el familiar cuando uno muere, con lo cual es importante que esto se hable, que no sea un tema tabú y que sepan nuestros familiares cuál es nuestro deseo en el momento de morir, ¿no? Ayer estuvimos en la Fundación Favaloro, sí, y estaba charlando con un médico, el médico de Juan Pablo, y tiró una estadística que yo no la sabía realmente, que era de un donante se es capaz de salvar hasta 10 vidas. Sí, claro. Sí, y el doctor Imentarza, que es uno de los hombres que empezó con el trasplante en el Garrahan aquí en la Argentina, siempre decía, hay más posibilidades de tener que necesitar un órgano a tener que donarlo, con lo cual a veces que uno es un poquito egoísta, es bueno tener estas estadísticas para darse cuenta de la importancia de hacerlo, ¿no? Fantástico, gran historia, Emiliano, y ojalá este muchacho consiga el riñón que le permita, digamos, reganar una vida normal, ¿no? Hoy la persona con diálisis puede vivir una larga vida normal. El problema es que obviamente tiene que ir 4 horas, 3 veces por semana a dializarse, ¿no es cierto? Lo cual es un elemento que te condiciona. La vida, si no por ejemplo, con un trabajo, ¿cómo se hace? Con un trabajo. En los trabajos generalmente hay una compatibilización horaria, porque él tiene, bueno, justamente dentro de su trabajo, tiene una vida normal, incluso martes, jueves y los domingos juega la M15. Él tiene un trabajo en el cual le permiten entrar muy temprano, a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde, y a las 3, 3 y media ya empezar a dializarse para terminar a las 7 y media. O sea, son 4 horas por cada día que se dializa, el tiempo que le lleva. Perfecto, Emiliano, conmovedora historia. Gracias. Muy bien, vamos con el tránsito, Pablo, con Alejandro. A ver, ¿hasta ahora? Atención porque tenemos un piquete en la autopista Panamericana, sí, Paula. Lo llamaste a